Buenas noches, mis hermanos. Hoy en esta noche nos toca dar la siguiente charla. Me paso a presentar. Mi nombre es Juan Colchado Duque, mi esposa Jessica Ivonne Vázquez Rocha. El siguiente punto a tocar es referente al Nuevo Testamento y definitivo. Son 3 pasos a tocar. Paso número 1, importancia y nociones generales sobre el Nuevo Testamento. Paso 2, nociones generales, formación y contenidos global de los 4 evangelios. Paso 3, Jesús anuncia y realiza el reino de Dios en la tierra. Primero que nada les voy a compartir esa cita bíblica, Juan 1, del 1 al 18. Dice lo siguiente: nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Así es, mis hermanos. Continuamos con lo siguiente. Paso número 1. La importancia del Nuevo Testamento en sí mismo. La historia de la salvación, como lo estudiamos en la segunda unidad, se desarrolla en 2 grandes etapas: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su culmen llega con la persona de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Verdad? Como vemos, son 2 evangelios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como todos conocemos. Y con la llegada de Jesucristo, el Nuevo Testamento. Pero eso no quiere decir que Jesucristo no existía en el anterior testamento. Sí existía. Fue primero que todos, que todo lo que nosotros conocemos, Jesucristo ya estaba. En sí, en Moisés, cuando Moisés saca a Israel, etcétera, ¿verdad? Como todos conocemos, Jesús ya estaba incluido en la gran batalla que Moisés fue encomendado. Ahí se manifestó Jesucristo. Y ustedes se preguntarán cómo, en dónde, ¿verdad? Pues muy fácil, en el pan, ahí estaba Jesucristo. En el agua, ¿verdad? Y como pues, hay muchas cosas más que son palabras claves donde ya se manifestaba el Señor Jesucristo en la era de Moisés, ¿verdad? Dice, muchas veces y de muchas maneras Dios habló así, ¿verdad? Ya se los había dicho. Pero ahí disculpen. Dice, en los escritos del Nuevo Testamento se ha plasmado esta realidad de la nueva alianza realizada en la persona de Jesús. Por eso nos dice Juan, eso que hemos visto y oído, también se lo anunciamos a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. Y nosotros estemos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea plena. ¿Verdad? Y nos dice, nos habla acerca de Juan, que nos comparte la palabra de Jesucristo para nuestra salvación, ¿verdad? No tanto para buscar la salvación de que yo busco a Jesús para salvarme de aquí de la tierra. No, pues la tierra también es bonita, pero pues hay que saberla vivir, ¿verdad? Ya es cuestión de uno, pues existe el bien y existe el mal, ¿verdad? Entonces, aquí lo que Juan nos dice es para la vida eterna, la llave para la vida eterna, la palabra de Jesucristo, ¿verdad? El evangelio, el nuevo evangelio. Dice, por una parte los evangelios son el testimonio principal del ministerio de Jesús, que culmina en su pasión, muerte y resurrección. Son profesiones de fe que nos conducen a confesarlo como el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios hecho hombre, en quien tenemos la vida. Por otra, la carta de Pablo y los restantes escritos del Nuevo Testamento nos explican el mensaje de salvación de Cristo y nos refieren los comienzos de la iglesia, su difusión y su gloria y su consumación
Todo esto nos hace percatarnos de la importancia tan grande que tiene el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? El Nuevo Testamento es la llave para el Padre, Yahvé, ¿verdad? Hoy en este día, en estos tiempos, tenemos la gran dicha de contar con la tecnología. Hay que saberla utilizar. Es muy bonita, ¿verdad? Nos metemos a YouTube, Google, encontramos la palabra del Señor, alabanzas, ¿verdad? La Biblia. Y una de las personas, bueno, yo me consideraba que yo estaba mal, me consideraba porque yo era de las personas que decía, ¿para qué leo la Biblia? Si la puedo poner en mi celular, la puedo poner y la puedo poner 2, 3 veces. Pero un día yo me di cuenta de que estaba mal, porque la verdad pues no la entendía. Pues sí la oía, pero pues hasta ahí. Pero no se me quedaba nada. Si por sí batallo, mis hermanos, para que se me quede algo, porque pues la verdad pues soy un poquito burrito. Pero bueno, pues esa es otra historia. Entonces me ponía a leer la Biblia y me gustaba, me clavaba y me gustaba y iba y la iba leyendo y iba haciendo una película en mi cerebro, así en mi cabecita, y me iba enamorando más y más y me quedaba la duda y decía, bueno, no voy a leer esta página y no más acordaba, pues ya llevaba varios, ¿verdad? Y es muy bonito porque no hay como el libro. Pues también es bonito traerlo en el celular, pero pues la verdad pues no, ¿verdad? Pues, pero pues cada quien sus gustos, ¿verdad? El siguiente, paso número 2, dice, nociones generales sobre el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento consta de 27 libros que fueron surgiendo paulatinamente. Los 4 evangelios nacen de la predicación oral apostólica y de algunas pequeñas colecciones escritas basadas en los dichos y hechos de Jesús. Los demás escritos se originan a partir de diferentes situaciones que los apóstoles y comunidades iban viviendo. Primero nos fijaremos en los 4 evangelios para luego explicar brevemente los demás escritos. Así es, mis hermanos, y continuamos los 27 libros del Nuevo Testamento. Vamos a ver, vamos a checar esto, muy importante, los 27 libros del Nuevo Testamento. Empezamos. Son 5 libros históricos o narrativos. Los 4 evangelios según Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los Hechos de los Apóstoles. Consta de 21 libros didácticos. Son las 13 cartas de Pablo, Romanos 1 y 2, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1 y 2, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo, Tito y Filemón. La carta a los Hebreos. Las 7 cartas católicas. Santiago 1 y 2, Pedro 1 y 2, Pedro 1, 2 y 3, Juan y Judas. Un libro profético, el Apocalipsis, que a mí en lo personal me gusta mucho y está muy bonito, muy padre. Mucha gente al oír la palabra Apocalipsis pues se ponen a temblar, ¿verdad? Y se asustan, etcétera, ¿verdad? Pero si lo ponemos a leer pues está muy interesante y está muy bonito. Dice, importancia del Nuevo Testamento para nosotros. El Nuevo Testamento, y de una forma singular, los evangelios nos acercan profundamente a Jesús. Ahí escuchamos su palabra y contemplamos sus actitudes,
su entrega fiel al cumplimiento de la voluntad de su Padre, ¿verdad? Su entrega fiel al cumplimiento de la voluntad de su Padre. Como ya vemos, fue tentado, ¿verdad? Y no se dobló, fue fiel, ¿verdad? Como todo un hombre. Dice, su solidaridad con todos los hombres, especialmente con los pobres y marginados, ahí descubrimos su presencia salvadora. Pues en los milagros, ¿verdad?, que hizo con la prostituta, con el limosnero, ¿verdad?, que estaba fuera de la iglesia. O sea, pues más que nada, pues como él decía, pues un hombre bueno de salud y todo, pues no necesita un doctor. El enfermo es el que necesita al doctor, ¿verdad? Y muchas veces pues uno está enfermo, pero uno dice, pues yo me siento bien, no me duele nada, mi presión está al 100, bueno, pues o sea que está al 100 positivo el muchachón, fuerte, ¿verdad? Pues no me duele nada. Pero estamos enfermos, hermanos, en el aspecto de la ira, el rencor, ¿verdad? El alcoholismo. Pues todo eso son enfermedades que nos van consumiendo y que nos van comiendo. Y hay que atacarlas y pedir mucho Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nos proteja y nos ayude a purificar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, ¿verdad? A evitar toda ocasión de pecado, para estar sanos, ¿verdad? Dice, Jesús nos sigue hablando cada día, sobre todo en nuestras celebraciones litúrgicas, en las que se leen textos bíblicos, tomados principalmente del Nuevo Testamento, como señala el Concilio Vaticano II. Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia, la Sagrada Escritura es Él quien nos habla. Voy a repetirlo, porque como que no lo leí bien. Dice, pues cuando se lee en la iglesia, la Sagrada Escritura es Él quien nos habla. Todo esto nos impulsa a leer y conocer bien el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, puntos fundamentales. Los libros del Nuevo Testamento contienen la plenitud de la revelación de nuestra salvación, realizada por Jesús. Del Evangelio viviente, la persona de Jesús se pasó al Evangelio predicado, luego puesto por escrito y hasta el día de hoy siempre actualizado. Así los 4 evangelios surgieron paulatinamente de la predicación oral apostólica y de algunas pequeñas colecciones escritas. Dice, paso número 2, dice, nociones generales, formación y contenido global de los 4 evangelios. La palabra evangelio significa buena noticia. Es la buena noticia de la salvación que Jesús anunció y realizó. Ese término también designa a los 4 escritos atribuidos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos relatan lo que Jesús hizo y enseñó aquí en la tierra cuando Él estuvo en su vida y cuando resucitó al tercer día, cuando habló con los apóstoles, en la repartición de lenguas, ¿verdad? Como todos conocemos. Los 4 evangelios nos presentan el ministerio de nuestro Salvador, que fueron escritos para sustituir y robustecer la conversión de la fe de sus lectores, así como para ofrecer un camino de vida a todos los creyentes, ¿verdad? A todos los creyentes de Jesucristo. Los evangelistas no nos relatan una crónica exacta de la vida de Jesús,
Ellos, teniendo en cuenta las necesidades de sus comunidades, seleccionaron y agruparon las palabras y las obras del Señor. Los evangelios son fruto de la fe en Cristo resucitado. No son narraciones biográficas, sino testimonio vivo de la fe en Él, como señala el autor del cuarto evangelio a sus lectores. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdad, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Sin duda alguna, los evangelios se basan de los dichos y hechos de Jesús, pero ya iluminados e interpretados a la luz de su resurrección y bajo la guía del Espíritu Santo. Si bien es cierto que los evangelios no aparecen los nombres de sus autores, sin embargo, una anquísima tradición los atribuye a los apóstoles Mateo y Juan, que para mí en lo personal pues son los más concretos, los más bonitos, en mi forma de pensar, pues son los que más leo. O otros discípulos, Marcos y Lucas, a veces en un mismo evangelio han intervenido distintos redactores, pero uno de ellos que está ciertamente en la base de su composición se le atribuye la obra en su totalidad. Los evangelios de Jesús, los evangelios se basan en los dichos y hechos de Jesús, pero ya iluminados, interceptados a la luz de su resurrección y bajo la guía del Espíritu Santo. Así es, mis hermanos. Cabe destacar que Jesús en ningún momento mandó escribir estos evangelios, ¿verdad? Estos evangelios fueron escritos por los apóstoles que quisieron compartir los dichos, hechos de Jesucristo, ¿verdad? Cuando estuvieron con Él aquí en la tierra. Y pues ellos vieron que era importante compartir las palabras de Jesucristo. Y qué bueno, ¿verdad? Pues hay que felicitarlos. Fueron unos grandes guerreros de Él hasta la muerte. No tuvieron miedo, entregaron sus vidas. De hecho, Jesús les dijo que iban a sufrir mucho por seguirlo y por predicar su palabra. Mas aún ellos así fueron fieles y dijeron, vamos con esto y vamos a terminar con Jesucristo, ¿verdad? Porque pues Él los rescató de la mala vida y conforme fueron avanzando, pues se fueron enamorando de Él, ¿verdad? Y dieron la vida por Él el último. Todos pues sufrieron unas muertes muy violentas, ¿verdad? Y pero ellos con gusto entregaron sus vidas a Jesucristo. Yo en lo personal, yo me pongo a pensar y digo, o sea, qué padre haber sido un apóstol, haber conocido a Jesucristo, ¿verdad? Pero ya en esta actualidad, nosotros estamos creyendo en algo que no hemos visto, pero sabemos que sí existe en fe. Entonces yo digo que Jesucristo nos quiere más a nosotros que lo seguimos sin ver, ¿verdad? Que solo estamos por fe, ¿verdad? Y pues la verdad, pues hay que echarle muchas ganas. No le quito mérito a los apóstoles, ¿verdad? Pero digo, pues ellos lo tuvieron, ellos lo tocaron, convivieron con Él, ¿verdad? Y nosotros no, ¿verdad? Yo digo, ching, ¿cómo no, verdad? ¿Cómo no estuvimos? Pero pues, pues Dios sabe su obra y no hay que renegar. Aquí mi esposa les va a compartir algo también acerca del Nuevo Testamento. La veo como que quiere reaccionar, como que quiere comentar algo. ¿Les cedo la palabra?
Buenas noches, mis hermanos. Yo les voy a compartir algo sobre, como dice mi esposo, el reino de los cielos, el reino del Señor. Y voy a empezar por una cita bíblica, Mateo 4, 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la orilla del Jordán. Galilea, tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto la luz muy grande, una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras, de muerte. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora les voy a compartir que Jesús anuncia y realiza el reino de Dios en la tierra. Jesús inicia su predicación anunciando la presencia del reino de los cielos. La misión de Jesús es proclamar y realizar el reino de Dios. Toda la misión de Jesús se puede sintetizar en el anuncio y la realización del reino de Dios que se inaugura en su persona. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en la buena noticia. Aquí nos da otra cita bíblica, Marcos 1:15. Dice así. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Palabra de Dios. Aquí nos habla sobre que ya viene el Mesías, ¿verdad? El Señor, a proclamar la palabra de Dios. Les voy a leer un poquito más. Para entender mejor este anuncio, debemos tener presente las expectativas del pueblo humilde que había constatado el fracaso de los reyes, de Judá y de Israel, en su misión de paz y justicia, pues en lugar de promover y favorecer una sociedad de hermanos, los reyes habían permitido y provocado la desigualdad, las injusticias y la explotación. Aquí viene otra cita bíblica, Isaías 61:1. Dijo el Señor Jesús, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Sí, Yahvé me ha ungido, me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los precios su vuelta a la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí ellos, los pobres, ya en su tristeza de que los reyes de Judá y de Israel pues solo habían traído desigualdad, injusticias, puras cosas malas, ellos ya esperaban que viniera el ungido, el Mesías, que llegara Jesús para que les diera un aliento de, una palabra de esperanza de vida, que les hablara del reino de los cielos. Ellos esperaban con ansias a Jesús, al Mesías, para así ellos tener pues como dicen, una esperanza de vida, mis hermanos. Les sigo compartiendo. Juan el Bautista, precursor de Jesús, anuncia la llegada inminente del reino y señala sus exigencias. Jesús lo inaugura proclamando su presencia y realizando señales. Les comparto otra cita bíblica, Mateo 4:23. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo toda dolencia y enfermedades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos habla de que el Señor Jesús pues ya empezaba a hacer milagros, ¿verdad? Empezaba a curar enfermos, a resucitar, a hacer que el paralítico caminara, a hacer que el ciego viera. De hecho, toda su actividad gira en torno al reino de los cielos. Muestra quiénes son los bienaventurados,
explica sus características y exigencias en las parábolas, expulsa demonios, cura enfermos, como señal de la victoria sobre el mal, y muestra su misericordia con los pecadores. Toma partido por los débiles y oprimidos, y justicia y denuncia a los explotadores. Les voy a hablar también sobre las características del reino. La presencia del reino es un acontecimiento de gracia para todos los hombres, es la salvación, la liberación de todos los males de sus diferentes causas y manifestaciones. Aquí nos da el Señor los valores del reino, que son justicia, verdad, amor, paz, hermandad. Bueno, mis hermanos, para finalizar, solamente les digo que Jesús pide la conversión como respuesta radical de nuestra vida al reino. Conviértanse porque el reino de los cielos ya está llegando. 3 pasos para la conversión: escuchar y poner en práctica la palabra, estar en constante búsqueda del reino y de lo dispuesto en el plan de Dios, y seguir el camino trazado por Jesús. Nos pide la conversión para llegar a ser como Él. Nos pide ser, estar más en comunicación con el Señor, alcanzar la conversión para poder nosotros salir al mundo y predicar su palabra. No de dientes para afuera, mis hermanos, sino que estemos convertidos realmente en Él, para poder así predicar su palabra con gran orgullo, mis hermanos. Sería todo de mi parte. Bueno, mis hermanos, con damos finalizado nuestra charla. Ahí disculpen los errores. Es nuestra primera charla. Esperamos que sea muchísimas más. Que tengan una bonita noche. Dios los bendice. Cuídense de esta que estamos viviendo y no pierdan la fe, que es lo principal para triunfar. Un abrazo virtual. Saludos. Saludos.